Y aquí estamos grabando. Bueno, y ya sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Daniel Bogoya. Daniel es ingeniero químico con magíster en Ingeniería de Sistemas. Fue decano de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y maestro de la Universidad Nacional de Colombia. Reconocido consultor en temas de educación, evaluación y factores asociados al logro académico para diversas entidades públicas y privadas en el país. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes por estar participando en esta actividad. Comienzo comentándoles que de los resultados que alcanzan nuestros estudiantes en distintas pruebas nacionales e internacionales, como también las que hacemos al interior de nuestras instituciones, podemos derivar información muy robusta, consistente, que nos permite tomar decisiones para que todos nuestros estudiantes logren desarrollar su potencial y alcancen los mejores niveles de competencia. He preparado una presentación que utilizaré como apoyo y entonces propongo la siguiente ruta. Primero, una introducción acerca de calidad de la educación y los resultados mediante los cuales podemos hacer análisis. Luego quisiera problematizar el drama de la inequidad en el aprendizaje al interior de distintos grupos de análisis, bien sea un aula de clase, un grado, un colegio, un departamento, el país, una región. Estamos enfrentando una cantidad enorme de problemas y que se traducen en últimas en inequidad en el aprendizaje. Hay unos estudiantes muy destacados y al mismo tiempo otros que no alcanzan unos mínimos niveles de aprendizaje. Lo observamos en todos los colegios. En particular, a ustedes les hemos enviado un reporte de benchmarking de los colegios que hacen parte de OED para que ustedes puedan verse frente a este grupo de análisis. También hemos remitido reportes por entidad territorial para que ustedes puedan apreciar cómo está su institución frente al departamento y frente al país. Entonces, enseguida trabajaremos algo de benchmarking de los colegios con base en los resultados que se obtuvieron por parte de los estudiantes en Saber 11 en el año 2020. Más adelante quisiera presentar una tensión entre el desafío que llamamos de la brújula y el del reloj. Es decir, cómo es nuestro norte, el faro, hacia dónde vamos, cuál es el punto que queremos alcanzar y en qué tiempo. Y esto porque con frecuencia se plantea una meta, pero si pasa un año y no se alcanza, pues se pospone otro año, 2 años más. Quisiéramos problematizar que en la gestión para el aprendizaje, en el uso de los resultados para obtener metas, tenemos que tener claridad acerca del tiempo. Tenemos que mirar el reloj. Y luego pasaremos a preguntas y debate de parte de ustedes. Desde luego, si antes alguien quisiera presentar algún comentario o alguna pregunta, por supuesto, simplemente me lo indican y damos espacio para su participación. Quiero en esta introducción comentar quiénes somos los que hablamos en este escenario. Más allá de las políticas, más allá de las estructuras, del entorno socioeconómico, estamos aquí reunidos profesores, académicos, investigadores, quienes en condición de pensadores y de arquitectos somos los que podemos soñar, concebir, diseñar e implementar procesos para en últimas tomar decisiones inteligentes que conduzcan al cierre de brechas de aprendizaje y permitan desarrollar competencias en nuestros estudiantes. Debemos reconocer a los estudiantes como nuestros pares, como aquellas personas con quienes conformamos una corporación que se dedica al aprendizaje. Partimos de conocer en forma precisa
y en forma cierta en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes. Partimos de saber cuál es el modo y ritmo como nuestros estudiantes aprenden para poder definir estrategias y proyectos de aula. Sabemos aquello de el aprendizaje localizado en la zona de desarrollo próximo, aquel aporte fundamental de Vygotsky que nos permite establecer qué es lo que puede aprender un estudiante dependiendo del estado donde él se encuentra y si nosotros nos localizamos en esa zona de desarrollo próximo. Entonces, somos nosotros los profesores quienes actuamos con liderazgo frente a nuestros estudiantes para alcanzar el aprendizaje. Cuando nos reunimos en un aula con nuestros estudiantes alrededor de algún campo del saber, somos los que potenciamos el aprendizaje. Somos los que generamos preguntas que generan en los estudiantes interés por aprender. Y esto es muy importante. Nosotros somos el último eslabón de la cadena. Podemos, desde luego, ver políticas y ver una serie de circunstancias fuera de nuestro colegio, pero es allí, en la intimidad del aula de clase, en la interacción entre el profesor y el estudiante, es allí donde se detonan los procesos de aprendizaje, donde se hace algo relevante para que el estudiante vea un horizonte y tenga un sentido en la vida. Ahora bien, quiero mostrar también la tendencia nacional en Saber 11 en los últimos 6 años, desde 2015 hasta el 2020, información que se encuentra localizada con el mismo constructo y además la misma escala, en consecuencia, resultados comparables. A nivel nacional, entonces, hemos pasado del orden de 250 puntos a 259, un ascenso importante entre 15 y 16. Luego un leve descenso en el 2017, sigue ese descenso en el 2018 y 2019, y en el 2020 notamos un pequeño ascenso. Aquí puede haber alguna interferencia de la virtualidad. Se espera, de acuerdo con los estudios, que el promedio baje. Sin embargo, en el 2020 observamos un promedio levemente superior, lo cual contradice los estudios que se han hecho en Colombia, en donde se manifiesta que el rezago por efecto de la pandemia en el año 2020 puede estar entre el 30 y el 70% del aprendizaje que se alcanza en un año escolar. Sin embargo, pues es el dato oficial y digamos que oscilamos alrededor de 250 puntos con pequeños altibajos. Aquí también importante advertir que la desviación estándar es del orden de 50 puntos y esto simplemente para poder hacer comparaciones y para poder ver en esas metas con una brújula y en los tiempos que requerimos con el reloj, qué es posible hacer en 6 meses, en un año, en 2 años. En esta ruta de trabajo quiero pasar entonces al drama de la inequidad. Aquí el resultado Saber 11 del año 2020, observamos medio país con resultados relativamente altos, desde Bogotá hasta Tolima, con puntuaciones de 268 a 242 puntos. Estamos frente a los territorios que tienen prácticamente las mayores ventajas en aprendizaje de sus estudiantes. El país se ubica aquí, con una media del orden de 250 puntos entre Huila y Casanare aproximadamente. Es decir, Huila y Casanare reflejan de buena manera lo que ocurre en el escenario nacional. Bogotá, Santander, Boyacá, Cundinamarca se destacan con puntuaciones que superan entre 10 y 20 puntos a la media nacional. Pero hay otra media Colombia con resultados muy bajos. Esta otra Colombia con Bichada, Amazonas, Vaupés, Chocó, cuyas puntuaciones promedio van de 208 a 220 puntos, cerca de 40 puntos inferior al promedio nacional, cerca de una desviación estándar. Es una diferencia muy grande, muy grande. Y es un drama que mientras en nuestro país hay entidades territoriales
con 270 puntos de promedio aproximadamente, también las hay con 210 puntos. Es un drama de inequidad en el aprendizaje que estamos obligados a reconocer y a abordar, a trabajar para reducir de manera significativa estas brechas. Miremos distribución por género. En el año 2020, en Saber 11, se presentan alrededor de 283.000 mujeres y 235.000 hombres. Y sus promedios son levemente superior para los hombres, 253,7, frente a la mujer, 246,5. No es muy grande la diferencia, pero hay una distancia entre el aprendizaje global de mujeres y global de hombres. Esto nos llama a reflexionar y a trabajar en nuestras aulas de clase por asegurar que tanto las mujeres como los hombres alcanzan similares niveles de aprendizaje. Es decir, nos debe preocupar que haya una segmentación por género. Ahora miremos lo que ocurre por estrato socioeconómico. Esta es la distribución poblacional de los estudiantes que se presentaron en Saber 11 del 2020 y aquí tenemos también su distribución en promedio. Estratos 1, 2 y 3 con resultados relativamente menores y estratos 4, 5 y 6 con resultados mayores. Si queremos hablar de calidad, tenemos que conseguir que los estudiantes, independiente de su género, independiente de su estrato, alcancen los más altos niveles de aprendizaje. Ahora miramos a nivel de país lo que ocurre por jornada. Esta es la distribución de número de estudiantes por cada una de ellas y aquí tenemos la distribución de promedios. Los que tienen jornada completa tienen el mayor promedio, seguido de aquellos que tienen jornada única, luego la mañana y luego la tarde. Esto nos pone a pensar si el tema del tiempo es importante. Salones de clase en donde los tiempos son muy pequeños para la interacción con nuestros estudiantes llevan a que el estudiante aprenda menos. ¿Sí es importante el tiempo de interacción entre el profesor y el estudiante? Por supuesto que sí. Las clases de 60 minutos permiten mayor aprendizaje que las de 50 y estas mayor que las de 40 o 30. 5 días de clase a la semana permiten mayor aprendizaje que 4 o 3 o 2. De acuerdo con las investigaciones que se han hecho en nuestro país, hay colegios en donde apenas se dictan 2 días de 5 a la semana, otros 3 de 5, otros 4 de 5 y muy pocos 5 de 5. Hay numerosos casos en donde las clases de 50 minutos se reducen a 30, a 20. Y son muy pocos los casos en donde las clases de 50 minutos se realizan con 50 minutos. El tema del tiempo es fundamental. Y si no podemos trabajar en jornada completa en todos los colegios, vamos a tener que por lo menos intensificar lo que se hace en cada hora de clase. Por carácter también tenemos una distribución, prevalecen las instituciones con carácter académico, seguidas de las de técnico y luego de las de técnico, o técnico académico y luego técnico. Y esta es la distribución de promedios. Aquellas instituciones con carácter académico logran mayor puntuación que las de técnico académico y esta es a su vez un poco mayor que las de técnico. Claro, el carácter no lo podemos cambiar, pero sí podemos intensificar el trabajo en ciertas instituciones para alcanzar mejores resultados. Y esto es por sector. El sector no oficial con cerca de 128.000 estudiantes frente al oficial con alrededor de 390.000. Y dentro del sector no oficial, un promedio de 273,5 puntos y en el oficial 242. Es una distancia muy grande, muy grande. ¿Qué hacen en el sector no oficial para lograr resultados más altos que en el sector oficial? Tal vez muchas cosas, pero fundamental, el tiempo de trabajo, la calidad de ese trabajo, la actividad que se realiza con nuestros estudiantes. Ahora por calendario, pues en el calendario A la inmensa mayoría de los estudiantes y el promedio del calendario B muy superior al promedio del calendario A.
De nuevo, esta es una información, digamos, global que tendríamos que desagregar. Por lo menos para OVED, yo les consulto si ustedes conocen estas diferencias en los estudiantes que ustedes tienen. Estas son las brechas entre estratos socioeconómicos entre el primero y el último decil para estratos 1 y 6 en Colombia. En el primer decil, el 10% más alto del país, las diferencias entre estrato 1 y 6 son de 385 a 319 puntos aproximadamente. Es una diferencia muy importante. En el último decil se confunden estratos 1 y 6. Digamos que es indiferente la condición socioeconómica. Los resultados son similares, muy bajos. Esto nos invita a pensar que en la medida en la que progresa el conocimiento, se avanza en el desarrollo de las competencias, empiezan a vislumbrarse diferencias de género, de estrato, de condiciones variadas. Entonces, hay que controlarlo. Tan pronto vemos el aprendizaje de nuestros estudiantes, es necesario reconocer inmediatamente si hay diferencias por alguna forma de agrupación y resolverlas. Bueno, aquí quisiera mostrar brechas entre departamentos. Esta es una gráfica de promedio en el eje vertical versus desviación estándar en el eje horizontal. La desviación estándar es simplemente una medida de la dispersión, de la inequidad en el aprendizaje. A mayor desviación estándar, mayor inequidad en el aprendizaje. A menor desviación estándar significa que hay mayor equidad en el aprendizaje. Y el promedio, pues, nos indica una señal de rendimiento en el eje vertical. Cada punto de ellos simboliza un departamento. Algo parecido tendríamos que hacer con las instituciones de OVED. Cada punto, una institución de OVED y como asociación trabajar para que todos logremos resultados más altos con equidad, es decir, con menores desviaciones estándar. Trazaríamos una línea de base, diríamos en el 2021, cuando partimos este proyecto, teníamos una dispersión representada por desviación estándar de 40 y cada año vamos a disminuir 5 puntos y a la vez vamos a aumentar 5 o 6 puntos en el promedio. ¿Cuál es la meta? ¿Y en qué tiempo? Y claro, tendríamos que colocar metas alcanzables. El cuadrado que se localiza alrededor de 250 puntos y 49,5 de desviación estándar es el país en su conjunto. Bueno, démosle los nombres a estos departamentos. Aquí están. En la parte más alta, Bogotá, con una desviación estándar de 47 puntos aproximadamente. Y en la parte inferior, Chocó, Vaupés, Bichada, Amazonas, con muy bajo promedio y también baja desviación estándar. Quiere decir que, digamos, están igualados, pero por lo bajo. Tienen gran semejanza los resultados de sus estudiantes, pero todos muy bajos. Bueno, este es el panorama nacional. Ojalá ustedes hagan un cuadro similar para sus instituciones y puedan a partir de allí fijarse unas metas y en un determinado tiempo. Ahora bien, sigo con la referenciación de OVED. Esto es lo que ocurre en el primer decil de OVED. Comenzamos con el Boston Internacional, pasamos a el Camino Academy, Nuevo Gimnasio Cristiano, así hasta llegar a el Camino a la Cima y Sion School. Observen esas diferencias. Aquí se están trabajando 111 instituciones y de estas 111 instituciones que fueron los datos que recibimos y para los cuales hay resultados de Saber 11, tenemos unas distancias de 363 a 322 puntos en promedio. Primer decil, primeros 11 colegios y ya hay una diferencia del orden de 40 puntos, casi una desviación estándar. Es muy grande. Y tendríamos que trabajar en grupo. Si somos una asociación, Boston, Camino Academy, tendrían mucho que enseñarle a Camino a la Cima, a Sion School. Pero veamos el segundo decil. Comienza con el gimnasio Beth Sharon con 322 puntos, 40 puntos inferior al resultado de Boston. Y el último colegio del segundo decil
venía el de Villavicencio con 307 puntos. Aquí la distancia es de 15 puntos. Tercer decil, comenzamos con Campestres de las Américas, 305 puntos, y llegamos a Cristiano de Cundinamarca con 290 puntos. También cerca de 15 puntos de diferencia entre el primero y el último colegios del tercer decil. En el cuarto decil, comenzamos con el Colegio Panamericano Colombo Sueco, 287,9 puntos, 288, hasta el Liceo Bethesda con 280 puntos. También una diferencia del orden de 17 puntos, que es relativamente grande. Y claro, si ya empezamos a ver frente al primero del primer decil, el Boston, pues estamos ya acercándonos a 80 puntos, 90 puntos de diferencia. En el quinto decil comenzamos con el Colegio Cristiano El Salvador, 279,1 puntos, y llegamos hasta el Liceo Campestre Nuevo Pacto con 273, una diferencia menor de 6 puntos. Sexto decil, desde el Gimnasio Cristiano Luz y Vida con 272 puntos hasta el Colegio Jerusalén con 268,6, 269. Luego el séptimo decil, con Príncipe de Paz, Colegio Cristiano Amigos de Jesucristo, hasta Colegio Cristiano Integral Bethesda y Psicopedagógico Americano del Sur. Como hay varios colegios con el mismo nombre, entre paréntesis he colocado el código ICFES para que ustedes puedan distinguir. Y en el informe de referenciación, que ojalá ustedes tengan, se encuentra la diferenciación de los colegios con el municipio, con el departamento, con su carácter y otra información que ustedes consignan en Saber 11. Este es el octavo decil. Colegio Saulo de Tarso, 259 puntos, Cristiano Semida, 258,5, hasta Gimnasio Cristiano Jesucristo es el Rey, 249,6 puntos. El noveno decil y el décimo decil. En el décimo decil, en la base se encuentra el Colegio Evangélico Shaddai con 185 puntos. Recuerden que el primero tenía 360 y algo, es decir, el primer colegio de su asociación OVED duplica los resultados de su último colegio. Ambos colegios hacen parte de la organización, son hermanos, están dentro de la misma filosofía. Sí, pero hay uno que duplica a otro en resultados. 180 puntos de diferencia es un poco más de 3,5 desviaciones estándar. Eso es una cantidad enorme de competencia. Eso es prácticamente pasar de reconocer elementos a hacer lectura crítica. Es una diferencia enorme. Perdónenme, una diferencia inaceptable en una asociación. Ahora bien, quiero mostrarles simplemente el resultado de referenciación que ustedes tienen en el informe de benchmarking del Colegio Boston. Ustedes encuentran aquí el resultado de la institución, 363 puntos, el resultado del promedio de OVED en su conjunto, 275, y también como referencia el país de 249. Un indicador de equidad, que es el inverso de desviación estándar, el número de estudiantes, porcentaje de mujeres y estatus socioeconómico. Luego tienen los resultados por área. Lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Acá están los datos numéricos de la institución, el indicador de equidad y los datos de OVED. Esta referenciación con OVED es muy importante, porque pues si son una asociación, una meta sería que las instituciones con mejores resultados ayuden a las que tienen menores resultados a llegar siquiera a la media. Entonces, el promedio de la asociación sirve como una referencia. Las bandas que ustedes observan en este gráfico se refieren a menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Menos una con la zona naranja y más una con la zona azul. Esto es interesante y muy necesario conocer, porque entre más ancha sea esa banda, más inequidad de aprendizaje. Y entre más angosta, mayor equidad de aprendizaje. En este caso, para este Colegio de Ciencias Sociales y Ciudadanas,
tendría la mayor equidad. Entonces ya estaríamos mirando por áreas en donde colocar un mayor acento. Aquí matemática presenta la mayor desviación y en consecuencia el menor indicador de equidad, en este caso 8,76, que frente al indicador de equidad de 42 de Ciencias Sociales y Ciudadanas nos señala un camino que debemos tomar. En la parte superior izquierda se localiza la identificación de la institución, en especial para aquellos casos de instituciones que tienen nombres iguales. Y aquí tenemos las brechas entre estudiantes del colegio del primer decil. El Boston, que pues está en el primer lugar de este grupo, que tiene un promedio de estrato de 374, un porcentaje de mujeres de 44,44, un promedio de 363, tuvo un estudiante con 302 puntos y tuvo un estudiante con 446. Perdónenme, esta distancia también es inaceptable. En el mismo colegio, con los mismos profesores, con el mismo patio de recreo, con la misma biblioteca, con los mismos laboratorios, con las mismas asignaturas, con los mismos currículos, hay un estudiante en 446 puntos y otro en 302. Al de 446 no le puede impedir aprender y está muy bien colocarle desafíos superiores, retarlo para que aprenda aún más. Pero ¿qué pasó con ese de 302 puntos? Cerca de 144 puntos de diferencia implican 3 desviaciones estándar. Eso es demasiado. En el mismo grupo, que en este caso era un grupo relativamente pequeño, nos encontramos con un estudiante muy brillante al lado de un estudiante muy rezagado. El segundo colegio, el Camino Academy, con unas condiciones socioeconómicas mucho más favorables, estrato promedio 511, un mayor porcentaje de mujeres, un promedio de 348, 15 puntos menos. El mínimo es un poco mayor, 313 puntos. Es decir, el más rezagado del Camino Academy no está tan mal como el más rezagado del Boston Internacional. Eso hay que mirarlo. Es decir, en el esfuerzo del Camino Academy hay mayor preocupación por los más rezagados que en el Boston Internacional. Casi que uno podría decir, en el Boston Internacional, sálvese quien pueda. Dejémoslo a su suerte y que ojalá le vaya bien. Versus lo que está ocurriendo en Camino Academy, en donde hay un poco más de preocupación por ese que está más rezagado. Bueno, ustedes tendrían que hacer este análisis. ¿Cómo están sus estudiantes más rezagados? ¿Cómo están sus estudiantes más destacados? Y establecer grupos de trabajo entre ellos, comunidades entre ellos, para que los más destacados apoyen a los que están más rezagados y todos crezcamos, todos avancemos, cerremos las brechas. Este es el principal desafío de Colombia y del mundo, cerrar brechas. Cada vez que se aumentan las brechas, lo que estamos es prendiendo el incendio social. La gran mayoría de los problemas que estamos viviendo se deben a diferencias muy grandes en el aprendizaje de nuestros estudiantes en nuestros colegios. Este es el segundo decil. En el segundo decil, que ya decíamos, comenzábamos con el Beth Sharon, un estrato promedio 3, porcentaje de mujeres 50%, promedio de 322, el mínimo es 320 y el máximo es 324. Ahí hablamos de equidad. Ahí hablamos de distancias pequeñas. La pregunta es, ¿esto se logró por azar? Y no lo sabíamos, apenas nos sorprendemos ahora de eso. ¿O lo habíamos planeado? Detectamos a los estudiantes más rezagados, con mayores barreras, con mayores dificultades desde hace 6 años y estamos trabajando con ellos para resolver esa limitación que existe inicial en algunos de ellos. Bien, aquí tienen ustedes entonces ese panorama de resultados. Quiero ir al tercer decil. Comenzamos con Liceo Campestre de las Américas.
la diferencia estaría entre 250 y 390 puntos. Enorme, enorme. La diferencia de 140 puntos es demasiado grande. Y luego vamos recorriendo los otros colegios del tercer decil hasta llegar al Gimnasio Cristiano de Cundinamarca, en donde la diferencia entre el estudiante más rezagado y el más destacado va desde 215 hasta 359 puntos. Grande, la diferencia de 145 puntos es muy grande. Luego el cuarto decil, quinto decil, sexto decil, séptimo, octavo y noveno junto con décimo. En el décimo decil, el Colegio Evangélico Shaddai, que era el que mostrábamos como más débil y que no debe ser, no debe ser. Si somos una comunidad, tendremos que trabajar para que se resuelvan estas situaciones. El mínimo en el Evangélico Shaddai es de 160 y el máximo de 238. Miren ustedes, el más alto del Colegio Evangélico Shaddai es parecido al más bajo de los colegios del primer decil. No hay derecho. Aquí quiero mostrar un gran resumen de los máximos y los mínimos por cada uno de sus colegios en Obed, con las circunferencias, con los círculos naranja en la parte superior están los puntajes máximos y con los círculos azules en la parte inferior están los mínimos. Observen que al inicio hay unas diferencias más o menos dadas del orden de 90 puntos, 100 puntos. Y en la medida en la que avanzamos hacia la zona media, esa diferencia aumenta. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Cuando las diferencias aumentan, es porque simplemente dejamos eso a la suerte, a que Dios baje y nos ayude a resolver el problema. Pero cuando nosotros trabajamos y apoyamos el aprendizaje de nuestros estudiantes de bajo nivel, logramos cerrar las brechas. Y hay varios colegios, indudablemente, con brechas menores. Tal vez son pocos, pero hay colegios con brechas muy pequeñas. Miren ustedes este colegio que mostrábamos ya, hay una diferencia muy pequeña entre el menor y el mayor valor. Es una diferencia relativamente pequeña. Bueno, aquí tenemos ahora para Obed. En Obed, en el conjunto Obed, del orden de 2.945 instituciones, 111 instituciones, con 2.945 estudiantes, teníamos alrededor de 1.473 mujeres, 1.472 hombres, mitad, mitad. Y estos son sus resultados. Los hombres aventajan a las mujeres en un poco más de 7 puntos. No debe ser, no debe ser, no debe ser que haya diferencias por género. Ahora bien, por estrato, tenemos entonces una fuerza en el estrato 3 con 1.148 estudiantes, seguidos de los 837 del estrato 2, luego 397 del 4, 235 del 1, y ahí está, digamos, la distribución. Algunos casos, 112 no tienen información. Conviene que los estudiantes den su información para poder hacer un estudio más completo. Y aquí tenemos los resultados en Obed. El estrato 5 coloca los promedios más altos. Esto permite desvirtuar aquel juicio de que los de estratos altos siempre tienen resultados más altos. No es cierto. Si nosotros trabajamos, logramos que todos, aún de estratos bajos, aún mujeres, aún de la zona rural, aún de colegios oficiales, aprendan. El aprendizaje no depende tanto del entorno. El aprendizaje depende de nuestro esfuerzo por aprender. Si nosotros estudiamos, leemos, escribimos, pensamos, analizamos, aprendemos. Indudablemente aprendemos. Es una virtud de la especie humana. Y somos nosotros los que al aprender podemos transformar nuestro entorno. No es el entorno el que nos gobierna. Nosotros somos los que hacemos ese acto de gobernar a la naturaleza. Bueno, simplemente el promedio por estrato en 1, 2 y 3, relativamente bajo.
aunque el 3 se acerca al 4, y 4, 5 y 6 los resultados un poco más altos. De nuevo, tenemos que trabajar por cerrar esas brechas. Esto es lo que ocurre con jornada. En el caso de instituciones de OVED, jornada completa, 1994 estudiantes frente al 704 de la mañana. Las demás modalidades tienen pocos estudiantes. Y estos son los resultados en OVED. El grupo de OVED, solo el grupo de OVED, jornada única, 332,3 puntos frente a completa de 285. Recuerden que en el país la jornada completa arrojaba promedios más altos. Bueno, pues ya tenemos una información acá para analizar. ¿Qué está pasando en la noche? ¿Qué está pasando en la sabatina? ¿Qué está pasando en la tarde? ¿Y qué podemos hacer para que estos estudiantes, por cualquier circunstancia, tuvieron que llegar a este tipo de jornada, logren aprender un poco más y cerremos finalmente estas brechas? Por carácter. Prevalece el carácter académico en los colegios de OVED, 2.632 estudiantes, y estos son los resultados. También en el colegio académico el resultado es mayor, pero la diferencia con el técnico académico no es muy grande. Tampoco con los de no aplica, debe haber una jornada diferente, está registrado de esa manera en las bases de datos del ICFES. Acá está por sector. En el sector no oficial hay 2.739 estudiantes, en el sector oficial 206, y estas son las diferencias en promedio. En el no oficial 279 puntos frente a 226 en el oficial. También habrá que hacer un trabajo importante allí. De nuevo, la investigación muestra, y anímense a hacerlo, es lo que está ocurriendo en el salón de clase, lo que explica el resultado de aprendizaje. El entorno explica 1%, 2%, 3% del aprendizaje de los estudiantes. Lo que explica el aprendizaje de los estudiantes, es lo que hacemos con él en el salón de clase. Aquí tenemos variaciones por calendario, 2.670 estudiantes en el calendario A versus 275 en el calendario B, y esos 275 de calendario B logran resultados más altos que los 2.670 estudiantes de calendario A. Igual, ahí hay bastante aprendizaje para poder llegar a resultados más altos. Ahora, muy breve, la pertinencia del diálogo entre la brújula que marca un camino y el reloj que define un tiempo. Pienso que tenemos que usar la brújula, tenemos que definir una brújula, tenemos que establecer cuál es nuestro norte, cuáles son nuestras metas, que sean desde luego alcanzables. Y tenemos que estructurarlas en proyectos. Tenemos que asignar los recursos que se requieren, no necesariamente económicos. Y tenemos que encargar a personas idóneas que actúen como dolientes del proyecto, que lo conviertan su proyecto de vida. Contar con una brújula es tener un faro, es tener una guía que ilumina, que alumbra nuestro camino. Cada institución y la asociación en su conjunto deben tener un norte, deben tener una brújula, con perfecta claridad cuáles son nuestras metas a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3. Y desde luego hay que mirar el reloj, hay que mirarlo, hay que establecer un tiempo finito para cada meta. Tiempo finito. Nosotros no contamos con tiempos infinitos. Nuestra vida está acotada. Y el trabajo que hacemos con nuestros estudiantes también. Y para ser eficaz y oportuno con el aprendizaje que hemos prometido a nuestros estudiantes, tenemos entonces que combinar y dialogar entre las metas y los tiempos que permiten alcanzar aquello que nos hemos propuesto. Así, creo que podemos asegurar la educación de ciudadanos que sean responsables y que estén comprometidos con una nueva sociedad. Ahora sí paso a sus preguntas y les agradezco entonces esta atención que han tenido. Tengo la mejor disposición para responder sus inquietudes. Si alguien me ayuda con la moderación de las preguntas. Daniel, muchísimas gracias por estos datos, por estos resultados. En realidad son
confrontantes. Aquí estaba leyendo un poquito en el chat, es información real y creo que cuando nos enfrentamos a la realidad y a la verdad, pues a veces es un poquito difícil recibirla, pero creo que es excelente el que usted esté aquí con nosotros hoy, precisamente para poder abrirnos nuestros ojos y definir un camino. Yo soy Diana Blanco, soy presidenta de OED y creo que esto es maravilloso en el buen sentido de la palabra, el poder enfrentarnos a estos datos para poder hacer algo. Creo que es nuestra responsabilidad, como usted lo decía ahorita, no es razonable que como asociación tengamos esas grandes brechas. Entonces creo que hay un camino por recorrer y pienso que el lado bueno de todo esto es podernos dar cuenta y actuar como agremiación y poder mejorar. Qué bueno sería, y de hecho en varias de los conversatorios y de estos espacios que tenemos con los colegios, estamos hablando una y otra vez de calidad educativa y que de verdad si queremos impactar el mundo como lo queremos, como colegios cristianos, como ciudadanos de reino que estamos formando, necesitamos crecer en calidad académica y qué bueno que podamos ayudarnos unos a otros y esto que decía usted ahorita al final de la necesidad de contar con una brújula y de encargar personas idóneas, y yo le cambiaría el término de dolientes por querientes, que podamos crecer juntos y poder como formar el proyecto, planear el proyecto y ponerlo en práctica para mejorar unos a otros, podernos apoyar unos a otros como hermanos y como comunidad. Creo que es un proyecto grandioso y definitivamente me comprometo a poder avanzar en eso y poder mejorar juntos. Creo que es un reto y debemos hacerlo, o sea, no hay otra opción, es como lo estoy viendo. Aquí, bueno, algunas de las preguntas que tenemos. Decía la hermana Ruth Genes, dice, bueno, ¿qué camino vamos a tomar? Y un poquito, pues es como desde OVED, estoy aquí como planteando estrategias, tendremos que sentarnos a poder definir proyectos, pero quisiera, Daniel, preguntarle, bueno, ¿qué estrategias, ya viéndolo, digamos, ya como asociación, estamos viendo en eliminar esas brechas, pero ya hablando en las particularidades de los colegios, ¿qué caminos pueden tomar los colegios para mejorar esos resultados? Sería quizás una primera pregunta. Claro que sí. Bruns y Luque hicieron una investigación en 15 países de América Latina, entre ellos Colombia. Visitaron un grupo importante de aulas de clase y registraron lo que ocurre al interior del aula de clase. Y encontraron tres grandes variables determinantes de la mejora de la calidad. Primera variable, realizar todas las sesiones de clase que se le ofrecen a los padres de familia, a la sociedad y a los estudiantes. Se encontró que en Colombia hay escuelas que trabajan el 40, el 50, el 60% de las clases que se proponen, como también hay algunos otros colegios que realizan el 70, el 80, el 90% de las clases. Y la relación fue directa. Aquellos colegios que realizan el 95 o 100% de las clases que se proponen, logran mayor aprendizaje de sus estudiantes que aquellas instituciones que apenas realizan el 40, 50, 60% de las clases. Eso es muy importante. El estudiante tiene que saber que hoy sí hay clase y que llega y que allá hay un profesor que lo está esperando. En cambio, cuando a veces sí y a veces no, el estudiante se llena de incertidumbres y suele resolver el dilema por la línea del menor esfuerzo. No, pues yo no hago la tarea y ojalá hoy sea uno de esos en donde el profesor no va. No hay que leer, no hay que preparar porque hoy el profesor no va, los martes no va. Realizar el 100% de las clases que se programan es fundamental para llenar de esperanza y confianza al estudiante de que cuando va a su colegio, alguien lo está esperando. Segunda variable de Bruns y Luque, las clases se realizan completas. Encontraron ellos en nuestras clases, en nuestros colegios de Colombia, a los cuales ellos fueron, que en aquellos cursos donde la clase
que se programaba de 50 minutos, por ejemplo, se realizaba de 50, los estudiantes aprendían más que en aquellas clases donde en vez de trabajar 50 minutos se trabajaba 40 o 30 o hasta 20. Es muy importante. La clase debe ser completa. Se encontró en esta investigación que en muchas oportunidades parte de la clase se dedicaba a temas administrativos. Apreciados estudiantes, hoy tenemos que contarles que el bazar que vamos a hacer el fin de semana necesita 10 minutos hablando del bazar. Luego, la izada de bandera. En la izada de bandera, entonces, acuérdense que otros 10 minutos hablando de la izada de bandera. Y el tema de la matemática, de la lectura, de las ciencias, de la energía, de la materia, de la naturaleza, quedaba restringido a 20 minutos, 25 minutos. En esta investigación se encontró que si los 50 minutos o 45 o 60 se dedican al tema para el cual se han invitado a los estudiantes, se les invitó a hablar de los bosques, del agua, del aire, de la célula, de la lectura. Ok, a eso es a lo que nos tenemos que dedicar. De nuevo, aquel profesor que distrae gran parte de su tiempo, que debe dedicarse al saber, al conocimiento, y lo dedica es a otros temas, el estudiante pierde como confianza y esperanza. No, pues vamos allá. Hay una serie de narrativas, pero no está el estudiante comprometido con la interacción de su pensamiento. Tercera variable. Nos dedicamos de manera exclusiva a aquello para lo cual se convocó, o empezamos a distraernos con otra serie de actividades. Resumo, realizar el 100% de las clases propuestas es nuestra promesa de valor a la sociedad, a las familias, a los estudiantes. Es nuestra responsabilidad ética. Segundo, se trabaja el 100% del tiempo. Tercero, estamos concentrados en aquellos objetos de conocimiento, conceptos, temas para los cuales invitamos a los estudiantes. Así el estudiante aprende más. Por supuesto, hay muchas otras variables, el trabajo en grupo, los proyectos interdisciplinarios, partir desde el mundo de la vida, montar un sistema institucional de evaluación que permita conocer cada mes, cada 2 meses cómo vamos, porque estos resultados del ICFES pues se conocen al terminar, pero ¿ya qué hacemos con esos estudiantes? Esos estudiantes de 150 puntos, ¿qué hacemos con ellos? Ya están graduados. Nosotros necesitamos anticipar ese resultado de Saber 11. Necesitamos tener un sistema de Nover que se aplique cada 6 meses, cada 3 meses, cada año a lo sumo, para poderle dar el resultado uno a uno de nuestros estudiantes. Y cuando hablo de sistema, tiene que ser un termómetro comparable, es decir, calibrado. Porque si es la pregunta que se me ocurrió hoy y es fácil, pues todos la contestan y me parece que todos están bien. Eso no es evaluación, eso es percepción, opinión. O de pronto amanecí de mal genio y coloco una pregunta dificilísima, todos se rajan y resulto diciendo que estamos muy mal. No, lo que pasó fue que la tarea cognitiva se fue de exigencia. Un instrumento de evaluación debe ser calibrado para que si lo aplico hoy y de nuevo en 6 meses, pueda saber realmente si avancé, si estoy estancado, si retrocedí y en qué y en qué magnitud. Porque no es lo mismo bajar del análisis a la descripción que bajar de la argumentación a la comparación. Los procesos están graduados. Comenzamos con la identificación de un elemento, la enumeración de varios elementos, la descripción, el análisis, la comparación, la interpretación, la proposición, la argumentación, la crítica. Saber dónde estamos es crucial para poder establecer el siguiente paso. Y yo no puedo esperar hasta que presenten Saber 11 para decir, está apenas en la descripción. Bueno, pero ¿ya qué?
Yo necesito desde el primer día de clase saber en qué sitio está mi estudiante. Y si está en la descripción, es muy distinto lo que hay que hacer con él a si se trata de otro estudiante que ya está en la interpretación, por ejemplo. Identificar en qué sitio está es fundamental. Esto implica que ya nuestras clases no son estándar, la misma tarea para todos, no, porque el estudiante que está en la parte alta de la escala ve monótona la tarea, obvia, trivial, se aburre. En cambio, el estudiante que está en la parte más baja de la escala ve la tarea inalcanzable. Necesitamos colocarlo en la zona de desarrollo próximo para poderle proponer al estudiante tareas que él puede alcanzar. En fin, es un tema bien interesante, implica hacer un equipo de trabajo, colocar las propuestas a discusión y organizar el plan, cuantificar tiempo, cuantificar recursos. A grandes rasgos he planteado algunas líneas de acción, pero la respuesta implicaría una propuesta verosímil, factible, alcanzable, con resultados a 6 meses. No propongan planes que es que esto se toma 5 años. No, por favor, por favor. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Las familias están esperando resultados más pronto, están esperando victorias tempranas. Los estudiantes también. No podemos sacrificar una cohorte y que dentro de 6 años decimos, qué vaina, qué vaina. Bueno, vamos a ver qué hacemos con la otra cohorte. No, por favor. El tema de la educación es un tema de ética, de responsabilidad, y tenemos que hacer planes que sean alcanzables en muy corto plazo. El mediano y largo plazo también se irá construyendo, pero tenemos que asegurarle a las familias y a la sociedad que en no más de 6 meses estamos mostrando resultados tangibles. Excelente, Daniel. Y bueno, ya tenemos que ir terminando, pero hay una pregunta muy interesante y es cómo, pues sabemos obviamente lo que usted está diciendo, que hay estudiantes que están en diferentes niveles y si bien es cierto que el aprendizaje debe ser en esos niveles y aterrizarlo y utilizar las diferentes estrategias que venimos aprendiendo desde la academia, sí hay estudiantes que tienen necesidades educativas especiales y digamos que a la hora de reportar al ICFES, el ICFES solo establece como dos temas específicos por los cuales no deberíamos presentar a esos estudiantes o digamos que no tendrían en cuenta esos resultados para el colegio. Pero en ese caso, al hablar de desviaciones altas, ¿cómo hacemos para trabajar con esos estudiantes con necesidades educativas especiales? De acuerdo. Hay que ubicarlos, le va faltaba, y hay que identificar qué necesidad educativa especial, de qué estamos hablando, de qué se trata, y organizar desde luego el plan con ellos. Vamos a hablar de una escala, identificación del elemento, enumeración de los elementos relevantes de un concepto, descripción, análisis de un concepto, comparación, contraste, integración, interpretación, proposición, argumentación, crítica, reflexión, generalización. Estoy mencionando algunos nomás. Si el estudiante con necesidades especiales está en el análisis, la tarea que hay que hacer es la de la comparación, el contraste. Si ustedes se elevan demasiado en exigencia cognitiva respecto del estado en el que está ese estudiante, lo perdieron. Le dicen, haga un ensayo. No lo puede hacer. Ni él, ni los estudiantes que se encuentran en procesos mentales aún inferiores. Más que la necesidad educativa especial, es el estado de desarrollo cognitivo en el cual se encuentra. Esta es una escalera y cada uno está ubicado en un escalón. Y hay que pedirle pasar al siguiente escalón. No hay que pedirle que brinque 3 o 4 o 5 escalones. Es loco. No tiene sentido. Es simplemente construir el fracaso. Entonces, ubicando
el escalón en donde está el estudiante, le proponemos la tarea que sigue. Desde Vygotsky, la zona de desarrollo próximo se constituye con aquel conjunto de tareas que el estudiante puede realizar con algún apoyo de sus compañeros y de sus profesores. Entonces hay que hacer un equipo de trabajo. Ese estudiante debe pertenecer a un grupo de trabajo. Y hay que ver qué tareas puede hacer él solo, de manera autónoma, y qué tareas podría hacer con la cooperación de sus compañeros pares que están aproximadamente en su mismo estado de desarrollo. Y vamos construyendo el tamaño de paso, la magnitud de cada paso. Algunos estudiantes requerirán pasos muy pequeños, otros requerirán pasos más grandes, o podrán aceptar retos un poco más desafiantes. Pero además, ¿qué tiempo? Algunos estudiantes dan saltos pequeños rápido, otros dan saltos pequeños más despacio. Eso es necesario identificarlo para no pedirle cosas que no puede hacer. No tiene sentido pedirle algo en un tiempo que no es posible. Tenemos que ir al ritmo y al modo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Desde luego le podemos dejar algunas tareas levemente más difíciles para que las empiece a hacer en su casa, en los fines de semana, y que podamos acompañarlo en clase en el análisis de aquellas tareas que está haciendo. Algo sumamente importante es que todos los estudiantes tienen que tener un plan de lectura. Un plan de lectura por el año, por los 2 años, por los 10 años. Eso de que el viernes yo cierro la maleta y me dedico a distraerme y el lunes llego a ver qué hay, eso no funciona. Eso no funciona. O que el próximo fin de semana hay un puente, entonces el viernes cerramos y nos vamos de paseo y el martes llegamos a ver qué hay, eso no funciona. El estudiante en puente, en Semana Santa, en Navidad, debe estudiar. Su trabajo es ser estudiante, el profesor igual, porque tenemos que dar ejemplo a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos que estar permanentemente leyendo, estudiando, permanentemente, permanentemente. Estoy revisando a Vygotsky, por ejemplo. Hay que leer permanentemente, permanentemente, 3, 4 horas. Hay que escribir todos los días. Un guitarrista utiliza su instrumento y lo interpreta varias horas al día, todos los días. Eso de que las vacaciones, no, usted se va a vacaciones con un plan de lectura. Usted tiene estos libros para leer de tal suerte que cuando regrese a clase no tenga ese drama de que se me olvidó todo lo que había aprendido y hay que volver a empezar. Y como profesor, con frecuencia en clase, el primer día, uno dice, pero por favor, eso el año pasado lo habíamos trabajado, ¿qué pasó? Pues esas interrupciones del ejercicio en el pensamiento, pues llevan simplemente al decaimiento. Nosotros necesitamos entender que si somos profesores, somos aprendices y somos estudiantes toda la vida. Y que si tenemos interacción con estudiantes, ellos, al igual que nosotros, leen, escriben, estudian todos los días. Todos. En fin, hay muchas otras cosas que tienen que complementarse. Por supuesto, no puede ser una lectura aburrida ni monótona. Yo no le puedo poner a un pelado de 10 años que se lea a Vygotsky, que me traiga un resumen mañana, por favor. Pues tendrá que ser una lectura acorde con su estado. Tendrá que ser una escritura dentro de su zona de desarrollo próximo. El trabajo en equipo, en fin, hay numerosas variables que se han investigado, que están en el estado del arte y que nos permiten organizar un plan de trabajo.
Sí, señor, de acuerdo y muchísimas gracias. Lamentable que ya tengamos que terminar, pero de verdad muchísimas gracias, Daniel, por todo esto que nos está diciendo. De verdad, excelente y necesitamos crecer. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias por su participación. Con muchísimo gusto, un abrazo a mis colegas. Lo mismo para usted. Y bueno, los invitamos ahora a concursar y a ganarse el libro Verdad y Transformación o el libro El alma de Occidente del escritor Vishal Mangalwadi. Todo lo que deben hacer es dirigirse a nuestro perfil de Facebook, a Sobet, y comentar con una foto compartiendo con nosotros este evento especial. Y también, bueno, vamos entonces a conectarnos ahora mismo a la transmisión de YouTube para cerrar y allí ya nos contarán qué más seguimos ya para terminar este día tan maravilloso que estamos teniendo. Tenemos también otros libros que vamos a entregar, Cultura centrada en el reino y Hallazgo de la verdad de Nancy Pearce. O sea, tenemos varios premios. Los invitamos entonces a conectarnos ya mismo a nuestra transmisión de YouTube y muchas gracias a todos aquí en el chat. Encuentran el link en el que podemos entrar para dirigirnos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Los bendecimos mucho. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. Que estén muy bien. Vamos a YouTube.